Decía en el segmento anterior que no todas las personas tienen la misma capacidad de aprender. Yo me refiero a las personas normales, comunes y corrientes, y a las personas razonablemente sanas, ¿no? Porque claro, pretender que estén completamente sanas sería un despropósito, pero bueno, las que son normales. Digo esto porque cuando uno habla de esta capacidad de aprender, hay que excluir, porque lo que voy a mencionar son casos especiales, hay que excluir los casos de maxivalía, que son los casos de los genios, ¿no? Que por supuesto, por el solo hecho de serlo, tienen absolutamente todo facilitado en relación con el aprendizaje. Y hay que excluir también los casos de minusvalía, ¿no? Y los casos de minivalía. O sea, hay personas escasamente dotadas, ¿no? Y hay personas que tienen serios trastornos y deficiencias que evidentemente impiden un cabal aprendizaje. Entonces, repito, excluyo los casos de maxivalía, de minivalía y de minusvalía. Pues bien, las personas sanas que tengan sus condiciones biológicas en orden, ¿no? Y que no tengan pues discapacidades, no por eso tienen la misma capacidad de aprender, ¿no? La capacidad de aprender está desigualmente distribuida y lo mismo ocurre con la capacidad de amar. Entonces hay que partir de esta premisa, ¿no? Cuando se habla del amor o cuando se habla de la capacidad de aprender, se supone que todos tienen esa capacidad. No, la tienen en principio, pero desigualmente distribuida, ¿no? Esto hay que recalcarlo, porque de lo contrario no vamos a entender por qué unos avanzan y otros no avanzan tanto y otros se van quedando, ¿no? Por ejemplo, en relación con el amor, y de esto yo me ocupaba anteriormente, no creo que, ya está claro, que el mandamiento de la caridad no es cumplible, o sea, es prácticamente incumplible, porque contradice la verdad según la cual el amor no está sujeto a la voluntad, ¿no? Y entonces si uno establece un principio, un mandamiento, uno establece una obligación, y el amor no puede estar sujeto, repito, a un proceso volitivo. O sea, no es porque yo me proponga sencillamente amar o tal o cual que lo voy a lograr. No es así, ¿no? Y concretamente en el caso del mandamiento de la caridad menos, pues, ¿no? Imagínense ustedes, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con nosotros mismos, ¿no? Bueno, es un mandamiento que está fuera de nuestras posibilidades, porque, repito, no hay esta sujeción del amor al proceso volitivo. Ahora, hablando de una manera general, se aprecia que las personas tienen mayores aptitudes, condiciones, habilidades para hacer ciertas cosas y no para hacer otras cosas, ¿no? Eso es cierto. Y voy a aducir un caso de una persona que no fue normal, pero creo que es ejemplificativo para que se vea lo que quiero indicar, ¿no? O sea, esta diferenciación respecto al aprendizaje. Voy a aducir el caso de Mozart, que no fue pues normal, fue un genio. Pero Mozart era muy consciente, y se lo hizo a su padre en una carta fechada en 1777, era muy consciente de que él sí sabía combinar sonidos y sabía componer música, ¿no? Y lo sabía desde que era muy pequeño, ¿no? Pero no tenía condiciones para la danza, no tenía condiciones para la poesía, no tenía condiciones para la pintura. Y él le dice, hace una relación de las cosas que él no puede hacer normalmente, porque no le nace hacer eso, ¿no? Y habría que agregar algo que él no dice en la carta, pero que también era cierto. Él, por ejemplo, no tenía condiciones para los juegos de precisión. El billar es un juego de precisión, de cálculo, ¿no? Y se necesitan condiciones especiales para jugar el billar, cualquiera no lo puede hacer.
Pero a Mozart le gustaba jugar al billar y solía jugarlo 2 o 3 veces por semana en su propia casa con amigos. Pero nunca se destacó en el billar y siempre fue un billarista mediocre. ¿Por qué? Porque no tenía las condiciones para el juego de cálculo que es el billar. Hay que tener condiciones para eso. Pero sí, repito, las tenía para la música y fue, pues, como a todos consta, un músico extraordinario. Tampoco tenía las condiciones para ser barman, tampoco. A pesar de que le gustaba tomar ponche y lo tomaba con inmoderación. Y no se limitaba a los 5 ingredientes que tiene el ponche, ¿no? Normalmente, sino que agregaba muchas más cosas, ¿no? Y hacía pues unas combinaciones de lo más raras y se las tomaba, ¿no? Y repetidamente, ¿no? Pero nunca se destacó como barman, pues, porque no tenía las condiciones para ser barman, pues, ¿no? Esto creo que es ejemplificativo de un hecho que yo anteriormente he destacado y ahora lo menciono de pasada. Es que cuando la madre natura da alguna condición especial, da alguna habilidad o algún talento, da uno solo. A Pelé pues le dio el talento futbolístico, o a Maradona también se lo dio, o a Fischer, ¿no? Le dio el talento ajedrecista, pero no le dio más, ¿no? Y se han destacado siempre por eso, porque fueron grandes futbolistas o porque fue un gran ajedrecista, pero nada más que por eso, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de las personas que tienen un talento, tienen solamente ese talento, no tienen, muy raro que tengan 2 talentos de la misma categoría, eso es rarísimo, ¿no? Entonces, cuando queramos aprender algo, averigüemos primeramente si tenemos las condiciones que se requieren para tal aprendizaje. Porque a veces la gente comienza pues a estudiar o quiere aprender tal o cual cosa y está pues 10 años intentándolo y no llega pues a dominar la asignatura o el oficio o la ocupación, ¿no? Porque no tiene las condiciones. Entonces un maestro que realmente lo sea debe desengañar a quien pretende ser discípulo. Yo tenía una prima, recuerdo que le gustaba tocar el piano, pero no tenía condiciones para tocar el piano. Y entonces contrató a un profesor de piano que se dio cuenta inmediatamente que no tenía condiciones. Vean, el profesor se pudo quedar 10 años, si hubiera querido, ¿no? Enseñándole a mi prima a tocar el piano, inútilmente, porque mi prima, si es que llegaba a ser una pianista alguna vez, iba a ser una pianista mediocre, ¿no? Pero el profesor... respetable, ¿no? Porque era muy honesto. Al cabo de un mes le dijo, ¿sabe? Hasta aquí nomás. ¿Y por qué? En esa época mi prima era muy pequeña, ¿no? Tenía creo que 15. Y se lo dijo delante de la madre, no, vea señora, ¿para qué? No tiene su hija condiciones para ser pianista, que se dedique a hacer tortas o pasteles, pero esto, ¿no? No, y la desengañó, pues, ¿no? Y la otra, ah, qué triste, sí, pero no, pues, ¿no? Entonces es mejor decir la verdad, no solamente en este caso, por supuesto, pero algún vivo hubiera quedado pues, años enseñando algo que no van a aprender, ¿no? Ocurre lo mismo con los estudiantes que ingresan ahora tan fácilmente en la universidad, ¿no? Ah, sí. Cuando yo entrevisté al doctor Luis Jaime Cisneros, que en paz descanse, lo entrevisté aquí, no sé si recordarán, hace muchos años. Y en esa época me decía, vea de Negri, hay actualmente en nuestro país alrededor de 100 universidades. Yo cerraría inmediatamente 90 por lo menos. Ah, sí. Ahora hay más, ¿no? Entonces habría que cerrar pues prácticamente todas, ¿no? El señor Basilio Hernández... Ah, pero antes, antes me han enviado la historia de la Alianza Francesa de Lima, 120 años, este es el libro, la historia de la Alianza Francesa, ¿no? 120 años. Está muy bien presentado, muy bien ilustrado y han tenido el criterio de no estar retocando burdamente la fotografía de hace 80 años como hacen en otros libros y entonces, bueno, las muestra tal cual, ¿no? Como debe ser. Y hay una fotografía, ¿no? No he hallado erratas, ¿eh? No he hallado deficiencias, lo cual, pues tratándose de una edición aquí nacional, es pues una cosa milagrosa prácticamente, ¿no? Bien, no, pero aquí entre las cosas que no conciernen directamente a la historia de esta institución,
sino a un gran bate nuestro, ¿no? A Vallejo. Hay una fotografía de Vallejo que ya se ha reproducido, pero es una fotografía muy poco conocida, ¿no? Muy poco conocida. Y aquí la ponen a toda página, y la voy a mostrar porque, repito, creo que los más de los televidentes no la han visto. Vallejo es el que luce acá un pañuelo blanco en el bolsillo del saco. Acá está en sepia, esta es la ilustración, ¿no? Esta es la ilustración, ¿no? El que tiene el pañuelo blanco es César Vallejo. Repito, esta es una fotografía muy poco conocida, no digo que es inédita, no, ya se ha publicado. Pero recomiendo este libro y agradezco además el envío, ¿no? Ha sido un acierto la publicación. Un nuevo corte y ya volveremos.